Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Miguel Palomo. Gracias a agradecerle a Moisés la invitación a esta sesión para mostrarle uno de nuestros softwares de 3D Systems que va a ser enfocado en la parte de diseño. Entonces, veo que tiene, pues, va a ser interés más en la parte de diseño aquí. Igual tenemos otros productos en la parte metrológica. En este caso nos vamos a enfocar en un complemento que corre dentro del entorno de Dassault System, en sí de ser más específico dentro de SolidWorks, ya di el nombre de Yomai for SolidWorks. Una introducción un poco más extendida de mí. Bueno, yo soy de la parte también de aplicaciones de soporte técnico en Latinoamérica para dar el soporte en español del software, en el cual yo doy el soporte junto con mi compañero Mauricio Gómez. En este caso nada más estoy asistiendo yo porque estoy un poco más enfocado en este producto. Ok, entonces las dudas o comentarios los voy a ir leyendo en el chat. Si pueden ir cargando las preguntas en el chat, ya los voy a ir revisando más adelante. Lo que voy a hacer en esto, voy a mostrarles rápidamente, ahorita es como un ejemplo muy breve de una pieza relativamente sencilla que podemos alcanzar a hacer con este complemento de SolidWorks. Y un ejemplo, vamos a mostrar un ejemplo ya un poco ya más avanzado para que vean el alcance que se puede tener con estas herramientas. Entonces, como ya habíamos mencionado, Geometry for SolidWorks es un complemento que corre dentro de SolidWorks, por lo que por secuencia también debemos de tener previamente ya nosotros una licencia de SolidWorks. Entonces, esto lo que le da son varias herramientas. Para empezar, va a agregar un motor gráfico mejorado para poder trabajar de una forma más holgada datos escaneados. Entonces, a lo mejor si hay alguien que conoce Geomagic, tal vez conozcan más DesignX porque es el que tiene todavía un poco más de tiempo en el mercado. Digamos que es nuestra herramienta más profesional para la ingeniería inversa. Entonces, si alguien también que no sepa la parte de ingeniería inversa, es cuando nosotros no tenemos la información del CAD, pero tenemos la pieza física real y la obtenemos con un escaneo, como los que promocionan a PQM. Entonces, nosotros podemos trabajar con cualquier tipo de datos escaneados, procesarlos y de ahí basarnos para reconstruir la pieza y obtener el modelo CAD, porque esto lo que estamos viendo ahorita es información escaneada de una pieza, digamos, física real que no teníamos el CAD. Es un ejemplo que podemos tener. Entonces, ya una vez teniendo esa información, nosotros en esta herramienta la vamos a trabajar para ahora sí obtener el modelo matemático. Ese es el objetivo de un software de ingeniería inversa, obtener el modelo matemático. Que como les había mencionado, tal vez el más conocido de nosotros es el DesignX, pero esta herramienta de Geometry for SolidWorks pues también puede ayudar en muchos casos para personas que ya vienen de un entorno de SolidWorks, porque muchos solicitan que tengan no salir del entorno de SolidWorks, trabajar todo aquí, y bueno, esta herramienta les puede servir. Entonces, vamos a tener, para empezar, herramientas para poder procesar los datos escaneados, que son todas las que tenemos aquí en este lado. En este caso ya es una información realmente muy bien preparada, pero si nosotros tuviéramos información de nube de puntos, aquí nosotros la podemos procesar y reconstruir a una malla. Esto lo que tenemos en pantalla se denomina una malla poligonal. Entonces, aquí también en esta malla poligonal tuviéramos ciertos defectos o algo que tuviéramos que reparar, también tendríamos unas herramientas. Todas estas heredadas del software standalone de Geomagic Design X. Entonces, algunas de esas herramientas ya se vienen integrando en este complemento. Entonces, aquí les voy a mostrar para que puedan observar. Esto es lo que realmente es la información. Son elementos finitos, para los que conocen la parte de los elementos finitos, es básicamente eso, elementos finitos superficiales, la cual nos vamos a tener nosotros de base para reconstruir. Entonces, esto es básicamente lo que tenemos. Anteriormente también puede ser nube de puntos, pero lo ideal para hacer ingeniería inversa sería tener una malla poligonal, la cual aquí la podemos procesar en dado caso de que no tuviéramos malla poligonal. Aquí la podemos construir de una nube de puntos. Que la nube de puntos es la información básica que obtienen todos los escáneres.
Aunque internamente cualquier escáner tiene su propio software para poder generar la malla. Entonces, en cuanto a compatibilidad, nosotros podemos trabajar con cualquier dato escaneado, porque comúnmente esta información que se obtiene de cualquier escáner, aunque tenga su software propietario, porque todos manejan por regular un software para poder escanear, todo lo exportan en la extensión STL. Digamos, para los que usan un CAT, es como si fuera el IGES o el STEP de un CAT. En el lado del dato escaneado es el STL, es como el más común. Aunque también podemos importar otro tipo de extensiones como PLY o OBJ, que también se maneja mucho ese tipo de extensiones. Entonces, con que tengas esos tres tipos de extensiones de cualquier escáner, lo podemos importar en SolidWorks. Por lo cual, la verdad, no creo que haya algún escáner que no tenga ese tipo de extensión para poder importarlo. Entonces, aquí en la parte de importar, aquí podemos ver, esta es la parte de datos que podemos importar. STL, como mencionas, es el más típico. PLY o BJ se utiliza un poco más porque también importan colores y texturas. Pero a nosotros nos importa más la geometría. Con STL es básicamente lo que necesitaríamos. Entonces también podemos importar nubes de puntos en dado caso de que el escáner no haga la triangulación. Los triángulos que vimos ahorita, puede que un escáner no tenga la posibilidad de hacer esa transformación. Entonces nosotros lo podremos convertir aquí. Tenemos la herramienta para envolver y generar la malla poligonal. Entonces, todo esto, digamos, es la parte que primero hereda de Yomai Design X, la parte de poder procesar los datos escaneados. Y luego ya la parte de diseño serían todas estas herramientas que estamos viendo de este extremo. Entonces, lo que va a hacer básicamente es extraer los rasgos geométricos básicos e incluso algunos relativamente complejos ¿por qué? Para poder reconstruirlos, pero utilizando las herramientas de SolidWorks. En sí lo que vamos a estar haciendo es dependiendo del flujo de trabajo y cómo vamos elaborándolo, extraer geometrías y después trabajarlas con operaciones de SolidWorks. Entonces, por eso es que es muy recomendado para los que ya tienen SolidWorks integrar este complemento. Entonces, es donde se puede facilitar un poco más la introducción, porque también yo lo veo más como también un software de ingeniería inversa de entrada. Tenemos el otro software que está más especializado, pero se corre independientemente. Aunque también sí tiene cierta comunicación con Dassault, que posteriormente lo podremos ver en otra sesión a futuro de cómo es esa comunicación en la otra aplicación. En este caso nada más vamos a enfocar en el que ya corre internamente en SolidWorks. Bueno, entonces, aparte de las herramientas de procesamiento de datos escaneados, aquí vamos a también a visualizar si tuviéramos colores o algo aquí, también lo podemos ocultar o mostrar. Vamos a ver aquí cómo poder extraer algunas características. Por ejemplo, algo muy básico que yo podría extraer, por ejemplo, podría ser un plano. Voy aquí a extraer un plano, yo puedo seleccionar, por ejemplo, el plano aquí inferior. Entonces aquí tenemos varias herramientas para seleccionar. Ahorita de selección inteligente, porque a mí es el que se me hace un poco más fácil, pero tenemos la selección manual y este que optimiza lo que tenemos seleccionado, pero en este caso yo creo que está muy bien seleccionado. Entonces lo que va a hacer, yo puedo hacer un preview y pueden ver cómo va a reconstruir un plano, una de superficie, a partir de todos los triángulos o los elementos finitos que tenemos seleccionado. Va a sacar el promedio, el best fit, digamos, el mejor ajuste de todos esos datos seleccionados. Si yo le doy clic en aceptar, en automático va a generar un plano, un croquis y va a reconstruir aquí. Si ya pueden ver en la parte izquierda en el árbol de operaciones ya tenemos aquí construido el plano. Podemos ver que hizo en automático el croquis y los planos de referencia de trabajo los va a ir almacenando aquí en esta carpeta. Entonces, vamos a tener un historial de cómo vamos a ir reconstruyendo todo esto. Que si ya eres usuario de SolidWorks, pues ya vas a ver cómo es el manejo del árbol de operaciones. Ahora, para mostrar y ocultar,
el dato escaneado lo va a almacenar aquí como si fuera una superficie. Entonces, aquí voy a ocultar el plano que acabo de hacer, la superficie, y el dato escaneado, como ven, lo almacenó aquí en superficies. Porque, bueno, SolidWorks no viene aquí por defecto alguna carpeta que sea para dato escaneado. Quién sabe si más adelante se vaya a crear algo, pero de momento se va a ir almacenando el dato escaneado aquí en la parte de superficies. Entonces, si yo oculto el dato escaneado, voy a tener desactivadas todas las operaciones. Entonces, no crean que es un error. Entonces, porque cuando no hay un dato escaneado, pues no hay nada en que utilizarlas, por eso se deshabilitan. Pero si yo activo el dato escaneado, se habilitan las operaciones, en dado caso que ocurra esto. Muy bien, como ven, lo que hicimos ahorita fue algo muy sencillo, un plano. Entonces, aparte de esto, también tenemos esta herramienta de análisis donde yo selecciono la geometría que acabo de hacer aquí. Y lo que hace es compararla para ver la desviación que estamos teniendo. Aquí podemos ver en color qué tanta desfasamiento estoy teniendo de lo que estoy reconstruyendo con la información escaneada de referencia. Esto nada más para darme una idea si estoy reconstruyendo apropiadamente. También aquí hay que tener cierto criterio porque una pieza escaneada viene en una pieza manufacturada, la cual no es perfecta. Nosotros vamos a omitir, digamos, ciertos defectos como abolladuras, desgaste. Aquí podemos hacer cierta compensación para eliminar esos desgastes y reconstruir una pieza y dejarlo en teoría perfecto. Entonces, para eso nos va a poder, digamos, este análisis de desviación darnos unos datos si en alguna parte nos estamos desfasando demasiado del dato de referencia y entonces poder ir corrigiendo esos ajustes que vamos haciendo y tener una pieza idónea. Entonces, como vieron, eso fue muy fácil. También podemos generar otros tipos de geometrías, por ejemplo, alguna esfera. Simplemente selecciono la zona esférica y pueden previsualizar cómo va a reconstruir la geometría. En este caso también yo puedo definir si lo que va a construir va a ser un sólido o una superficie. Aquí en el cuadro de diálogo podemos definir para qué va a ser esa reconstrucción. Por ejemplo, yo quiero ser un sólido, doy aquí en aceptar y reconstruye aquí un sólido. Entonces hace un plano de referencia, un vector, un croquis y la revolución para reconstruir todo esto. Entonces, ven, son herramientas realmente muy eficientes para hacer este tipo de geometrías. Ahora, tenemos esta otra herramienta muy interesante que se llama ajustar extrusión. Entonces voy a activarla y voy a seleccionar las caras laterales que tenemos aquí. Entonces, lo que va a hacer es, con todo lo que yo tenga reconstruido, va a calcular cuál es el mejor perfil y va a ser la extrusión. Entonces, como pueden ver, pueden previsualizar cómo va a quedar el perfil de la extrusión y esto es qué tanto se va a extruir. En este caso, yo lo voy a dejar con material de más en la parte de la extrusión y también le puedo definir que haga un sólido. Vamos a darle aquí en preview y ahí pueden ver cómo va a generar el sólido. Doy clic en aceptar. Ahí ya tendría mi sólido, como están viendo. Ahora, cuando yo tengo algo un poco más complejo como esto, por ejemplo, voy a ocultar esto, algo como lo que tenemos aquí en la parte superior, que ya es algo ya más un poco irregular, ya es una superficie más curvada. Entonces, para este tipo de rasgos geométricos también vamos a contar con algunas herramientas, como es esta, ajustar a formato libre. Entonces voy a seleccionar la herramienta y lo que hace es trazar una rejilla que se va a ir adaptando a la zona que yo tenga seleccionada. Ahorita, como le estoy mencionando, estoy usando el método de selección inteligente, pero también podemos hacer una opción que se llama regiones, en la cual por un grado de sensibilidad va a seleccionar o segmentar cada una de las zonas geométricas. Pero en este caso yo no lo estoy implementando, me estoy yendo directamente por este método que es el de selección inteligente, en el cual yo selecciono en una serie de elementos finitos y si yo arrastro hacia arriba, va seleccionando lo que está continuo a esa curvatura.
Y en este caso, pues de una forma muy simple puedo seleccionar toda esta zona, la que yo quiero reconstruir. En este caso va a ser una superficie. Para tener un poco más de detalle aquí, en este cuadro del diálogo del ajustar formato libre, en la parte de precisión, yo lo voy a incrementar. ¿Qué significa? Que cuando yo lo incremente, voy a darle clic en Preview, va a ser una cantidad de rejillas más grandes. A diferencia si yo lo hubiera hecho más pequeño, ven que no tiene mucho detalle, se va a perder ahí calidad. Entonces yo le incremento aquí en precisión. ¿Para qué? Para que haga una rejilla mejor adaptada. Incluso podría dejarlo aquí a 3/4 y con eso tal vez podría ser suficiente. Entonces, dependiendo de lo que vamos a reconstruir, aquí podemos jugar con ciertos parámetros para reconstruir. En este caso sería una superficie. Doy clic en aceptar y pueden ver cómo generó el NURB, esta superficie irregular. Entonces, no nada más podemos hacer formas como cilindros o conos o esferas, sino también podemos hacer formas irregulares. Y ahora, como yo ya tenía esta otra geometría, pues aquí ya podemos utilizar las herramientas tradicionales de SolidWorks. Entonces brinco del complemento de Geomagic for SolidWorks a operaciones y aquí ya puedo juntar, por ejemplo, la de intersección entre estas dos herramientas y de aquí quitarlo de la parte superior. Entonces ahí es donde hacemos ese binomio entre las herramientas de Geomagic y las herramientas de SolidWorks. Nosotros le damos la extracción de las geometrías y ya SolidWorks se encarga de generar la operación pertinente. Por ejemplo, en este caso sea intersección, pero también puede haber sido combinar si fuera entre sólido sólido, una operación booleana. Ahora, algo similar a lo que vimos ahorita de extrusión también tenemos para formas de revolución. Aquí donde dice ajustar rotacional. Entonces voy a activar esta operación. Vean que en automático se pone translúcido para poder seleccionar dentro de los datos escaneados. Entonces yo voy a seleccionar aquí donde está la esfera, donde está el cilindro y aquí este plano. ¿Para qué? Para poder generar bien un sólido. Ahí pueden ver cómo va a reconstruirlo. Solo que a este sólido, ¿cómo es que lo hace? Esto no lo mencioné ahorita también con el de destrucción. Lo que hace en automático es, en el plano va a sacar una polilínea y en este caso y en el anterior, yo le dije que lo reconstruyera con líneas y arcos. Allí nosotros estamos dependiendo totalmente de cómo lo reconstruyó el software, pero nosotros podemos editar cada uno de esos perfiles que se van creando. En dado caso de que yo quiero quitar mejor algún fillet, ajustar una línea, porque a lo mejor estaba inclinada las caras y yo las quería rectas, podemos ajustar porque lo tenemos como en el árbol de operaciones, el croquis de esa revolución o de esa instrucción es totalmente editable. Otra opción es, si fuera, digamos, algo irregular, también podría decirlo que lo reconstruyera, pero con splines, con curvas, en lugar de líneas y arcos, y tendría ahí un acabado diferente. O la otra que ahorita les voy a mostrar es a lo mejor que nada más quiero las líneas o las polilíneas de referencia y a partir de ahí yo ya trabajo y hago la parte del croquisado. Entonces, aquí lo que está haciendo en automático es el croquisado. Hacer la revolución y en este caso yo le estoy indicando que sea un sólido y como yo ya tengo un sólido, le puedo decir que corte esta revolución, que en lugar de agregar, quite ese material. Entonces le puedo dar clic en aceptar y allí hace la operación de revolución con corte. Ahora recuerden que todo es editable. Puedo ir aquí a la revolución y editar el croquis porque a lo mejor no me gustó que estuviera en varios segmentos, que esto fuera en un solo arco de 3 puntos. Entonces, para eso tenemos la opción de editar cada uno de los croquis y de las operaciones. Por ejemplo, vamos a ver otra vez la parte de la instrucción rápidamente para que vean cómo podemos trabajar incluso con ángulos de salida. Por ejemplo, en este slot, ahí pueden apreciar que tiene ciertas inclinaciones en la cara. También el software lo puede calcular. Entonces voy a seleccionar primeramente
aquí la parte del perfil del slot. Ahí podemos observar que está seleccionado. Entonces, para que no saque el promedio para la extrusión, yo quiero que también calcule la inclinación. Entonces voy a darle clic donde dice extrusión delineada. Y ahí también va a ser el cálculo si tiene ángulo de salida. Y en este caso también yo lo voy a utilizar para cortar. Por eso le puse que sea un sólido para que corte sobre el sólido que ya tenemos. Y yo puedo incrementar aquí el valor de corte. Y doy clic en aceptar. Y ahí ya tenemos nuestro corte con extrusión. Entonces pueden ver cómo tenemos las herramientas para hacer unas operaciones realmente muy simples y editables. Entonces vamos a hacer algo un poco más manual. Digamos que yo no quiero que me lo dibuje en automático el software, que nada más me dé la guía de cómo trabajar, pero yo quiero modelarlo. Entonces, para eso también es algo que yo utilizaría mucho, es tener nada más las polilíneas de referencia y ya que tenga las polilíneas de referencias, ahora sí, croquisar y tener esa referencia, digamos como un calcado en 3D. Entonces lo que voy a hacer es aquí en la parte de extraer plano de referencia, porque yo no quiero crear un plano de CAD, quiero un plano de referencia nada más. Voy a activarlo. Entonces voy a seleccionar en esta zona plana para que de ahí calcule el mejor plano posible. Y entonces a partir de ese plano, yo lo que voy a hacer es utilizar la herramienta de sección cruzada. Esto lo que va a hacer es ser un corte como un segmento en el dato escaneado y generar una polilínea. Entonces vamos a ejecutar el comando sección cruzada. Aquí voy a seleccionar el plano. Déjenme en oculto esto para que vean un poco mejor. Aquí, así. Voy a darle aquí otra vez, sección cruzada, selecciono el plano. Entonces ven que aparece una línea aquí en color negro. ¿Por qué? Porque a partir de ese plano, el software está cortando todos los datos escaneados. ¿Para qué? Para poder redibujar o croquisar encima de él, tenerlo como referencia. Aunque aquí, como ven, la calidad no es muy buena. Lo que yo voy a hacer es recorrerlo hacia la parte superior unos cuantos milímetros. Como ven aquí, tengo un mejor perfil de lo que yo quiero dibujar, porque yo quiero este perfil para remover este material sobrante. Entonces, esto es lo que me importa a mí. Ahora, me da las mismas opciones que vimos ahorita en la parte de las operaciones automáticas, que lo reconstruya con líneas y arcos, con curvas spline. Incluso ahí podemos ver cómo los va reconstruyendo. Aquí las spline pues no coinciden muy bien, aunque le puede incrementar los niveles de puntos de los polinomios de referencia para controlarlos. Y aquí con líneas y arcos podemos ver cómo lo está croquisando en automático el software. En este caso yo quiero hacerlo de forma manual, entonces voy a usar el método que dice solo polilínea. Entonces, estas son unas polilíneas, o sea, son líneas de referencia que mejor se ajustan al perfil que tenemos. Entonces, ese perfil que está bien ajustado, esto no va a ser croquis, va a ser más una referencia, es la que yo quiero para poder redibujarlo. Entonces, para que eso se proyecte hacia el plano original, voy a activar aquí donde dice proyectar todo en el plano base, que fue el plano que yo seleccioné. O sea, que va a cortar, va a hacer la polilínea y la va a proyectar al plano 1 que yo hice. O este caso fue el plano 6, más bien. Entonces voy a darle clic en aceptar. Entonces va a ser ahí ya el perfil y luego la va a proyectar hacia el plano 6. Que si yo oculto aquí para que vean mejor, ahí tenemos proyectado sobre el plano 6 el corte de sección o la sección cruzada. Entonces, esto es mucho mejor a no tener nada de referencia. Si yo lo tratara de modelar, digamos, así directamente, sin tener ese perfil, pues sería algo complicado hacerlo así a puro ojo. Pero ya teniendo este perfil de referencia, yo le puedo hacer contacto con ella y ahora sí dibujar de una forma, digamos, más certera, a tenerlo así de forma libre. Entonces, teniendo esto, ya puedo darle clic aquí, dar un croquis, darle aquí vista a la normal. Entonces, yo ya podría hacer este croquisado.
Entonces, por ejemplo, voy a hacer unos arcos de 3 puntos y ven que aquí puedo hacerlo coincidente entre este. Aquí esto me puedo guiar que ahí está hice el arco, aunque yo puedo definirlo dependiendo de la cantidad de resolución que quiera. Por ejemplo, darle un punto aquí y el tercero aquí. Y así poder ir poco a poco reconstruyendo mi pieza. Ahorita estamos viendo algo muy rápido. Obviamente, teniendo más tiempo y todo, ya podemos hacer algo un poco más idóneo, dejarlo tangente, obviamente acotarlo todo con referencia al origen, etcétera. Que algo no mencioné, previamente también nos da el software las herramientas para orientar el escaneo, porque cuando escaneamos por lo regular no tiene un origen bien definido y si el software de donde escaneamos no te lo da, aquí tenemos también unas herramientas para orientar y definir el origen y la orientación del dato escaneado. Entonces, dejen nomás termino aquí rápidamente. Lo que voy a hacer es cerrar este croquis. ¿Para qué? Para poder remover el material que tengo aquí sobrante. Entonces, nada más vamos a hacer unos cortes con esquina aquí. Y ahí tendremos reconstruido. Simplemente salimos. Voy a activar mi sólido. Y me voy a las herramientas de SolidWorks. Extruir corte. Aquí seleccionamos. Entonces ya podremos usar nuestro perfil que con ayuda de la sección cruzada nosotros directamente recroquizamos y ya lo podemos usar como operación. Entonces, aquí fue nada más algo muy breve de lo que hemos visto de las herramientas. Otras que podemos utilizar son superficies automáticas, que eso lo que hace es un envolvimiento con parches de superficies para hacer formas un poco más irregulares. Y en cuanto tuviéramos tuberías o mangueras, también está esta opción de extraer barridos, en el cual es para zonas escaneadas que tengan una trayectoria, como es un tubo, una manguera, y seguir un corte, lo que hace es un corte del perfil y hace una trayectoria y ya reconstruye de forma de superficie o sólido ese dato escaneado. Entonces, esas son algunas funciones que parecieran que son pocas, algunas de estas, pero realmente con esto podemos hacer cosas realmente muy laboriosas. Por ejemplo, algo como esto también sería factible trabajarlo aquí en Yomayo for SolidWorks. Como ven, tenemos esto que sí, se ve más complejo, pero es nada más eso, es más laborioso, pero no difícil. Con estas herramientas directamente nosotros podríamos hacer algo como esto, ya una reconstrucción total con las herramientas de Yomayo for SolidWorks. Entonces pueden ver que es prácticamente lo que hicimos ahorita, pero ya a una mayor escala. Hacer perfiles, cortes, obviamente podemos hacer patrones, las herramientas de patrón lineal, circular de SolidWorks, para reconstruir todo de una forma aún más rápido. Ahí va a depender también mucho de la expertise que tengas de SolidWorks y combinarlos con las herramientas que estamos dándote de procesamiento de datos escaneados y extracción de geometrías. Ya nada más es a partir de ahí utilizar las herramientas SolidWorks para hacerlo aún más fácil. Y hacer un tipo de reconstrucción como la que estamos viendo aquí en pantalla. Ok, entonces esto es algo lo que le quería mostrar de básicamente las funciones de Yomayo for SolidWorks. Como pueden ver, fue procesamiento nube de puntos, de mallas, extracción de geometrías de referencia. Como vimos ahorita, nada más saqué plano, pero también podemos sacar un eje, un punto. Regiones es para segmentar. Aquí orientar mallas para definir el origen y la orientación del dato escaneado. Y luego tenemos las herramientas de extracción de geometrías. Y este análisis de desviación que ya vimos es para analizar si nos estamos desfasando mucho de cómo está el dato escaneado de referencia. Entonces, como ven, este tipo de funciones nos pueden ayudar mucho para la parte de ingeniería inversa, que como pueden observar es
A partir de datos escaneados, que básicamente son elementos finitos, nosotros podemos reconstruir algo ya paramétrico, utilizando las funciones de SolidWorks. Muy bien, entonces voy a empezar a leer sus comentarios o dudas si tienen en el chat para ir despejando cualquier duda que tengan con respecto a esta software o más bien complemento de Yomaji for SolidWorks. Aquí Samuel nos pregunta que si se puede repetir la parte del escaneo del modelo. ¿Cuál, En perdón? este caso, la parte del escaneo del modelo. En este caso, como ya trabajamos sobre la malla, a lo mejor es comentar más o menos cómo se llama un escaneo. A ver, déjame ver desde el inicio. Bueno, dudas. A ver. ¿Cómo escaneo el modelo? ¿Está abierto el software a distintos modos de escaneo? En este caso, fueron datos escaneados de un software externo, ya sea de cualquier marca. Todos tienen su software propietario. Ya le hacen exportar el dato escaneado y aquí lo importas. Ahí va a depender ya de la tecnología, si es láser, óptica, etcétera. Cualquier tipo de escáner, ya lo escaneas y luego ya lo exportas y aquí ya lo trabajamos. Aquí se puede hacer un escaneo directo. También te da la posibilidad de escanear directamente aquí, pero solo con ciertos dispositivos nada más. Pero todos esos dispositivos ya cuentan con su software propietario para escanear. Simplemente lo hacen exportar y ya lo puedes importar aquí. Pero si quieres escanear directamente aquí, ya tendríamos la opción de también comunicarnos. Obviamente instalando los drivers característicos para poder correr bien ese escáner. Pero sí, en este caso sí podemos escanear directamente, pero en este caso fueron exportados, digamos, de un software externo. A Samuel, que hizo la pregunta. Ramón Oñate dice: ¿qué tipo de escáner sería el más adecuado para explotar al máximo esta herramienta? Miran, yo para yo lo veo como para piezas de rango pequeño a medio. Ya muy grande, esta no tiene tanta capacidad. Yo creo que me iría más por DesignX, que es nuestro software más profesional. Y en cuanto al escáner, realmente podemos trabajar desde gama baja a alta. Ahí va a depender también del presupuesto que tengas. Pero es prácticamente con cualquier rango de escaneo podemos trabajarlo aquí. Samuel, esto me permite tener un modelo 100% parametrizado, correcto. Sí, Samuel, todo esto totalmente paramétrico. Nosotros podemos ir y cambiar las operaciones, que los croquis y todo se va a reconstruir. Es totalmente paramétrico porque está, obviamente, si han utilizado SolidWorks, pues ya ven cómo es la parte de la parametrización. A ver, Alejandro Ram, Yomagic es de Dassault System, no, es de 3D Systems. De Yomagic es de la parte de 3D Systems, que son a lo mejor un poco más conocidos también por las impresoras 3D. Y no es parte de Dassault, somos un complemento. Somos Golden Partners de Dassault Systems. Alejandro Ram, ¿cómo se obtiene el software? El complemento lo pueden descargar directamente del Getting Started de Yomagic, de 3D Systems, y les deja 15 días para manejarlo. Tienen 15 días para utilizarlo de forma libre. Es una versión demo, pero está todas las características abiertas para que las utilicen, pero los 15 días obviamente se cortan. Pero lo pueden instalar cualquiera en sus máquinas por 15 días. Samuel, ¿puedo usar esta herramienta para cualquier modelo desparametrizado sin importar si fue escaneado o no? Ahí no entendí muy bien. En sí, con cualquier dato escaneado de polígonos podemos trabajarlo en un STL.
Eh, José Eduardo Hernández Galindo menciona si tiene ejemplos de empresas que utilizan esta herramienta. Ahorita no tengo aquí una lista, pero realmente se utilizan muchas empresas, muchas automotrices metálicas la manejan. Por ejemplo, lo utilizan mucho en metalmecánica, por ejemplo, en industrias automotrices, en los troqueles, porque ven que se desgastan mucho y a veces no tienen algunos de los dibujos, aunque sea interno, no tienen los dibujos. Lo que hacen es escanear y hacer la ingeniería inversa para hacer troqueles nuevos o para reparar los que tienen actualmente. Pero sí, realmente muchas empresas muy reconocidas de la industria metalmecánica, automotriz, me lo manejan. Y sí me ha tocado mucho hasta, ¿cómo se llama? De la defensa también, incluso el ejército de aquí también lo tienen, de México, de la Sedena también incluso manejan este tipo de herramientas. Y no, así nombres directamente, será una lista muy grande. Ahí te lo debo, pero sí, sí hay una lista realmente muy grande de usuarios de estas herramientas. Cristian Gutiérrez Medina dice aproximadamente qué resolución podemos tener con esta herramienta. Resolución sería un poco más a la parte de escaneo, no sé si a lo que te refieres al nivel de detalle, ahí sería más del detalle de la información del escáner. La distancia entre puntos, entre menor la distancia entre puntos va a tener un poco mayor resolución y entre más resolución, mientras lo podemos observar aquí, procesarlo, pues obviamente podemos extraer la información. Samuel dice, dijiste STL y cuál otro. La parte de los datos escaneados que podemos importar son estos, aquí les muestro. El malla poligonal es G3D, OBJ, PLY y STL. Nubes de puntos son en los puntos ASCII, SSN, VTX, XYZ y PTS. Estos puntos con cuadrículas también son muy poco comunes, pero también tiene 3PI, AC, VTX, GPD y PTX. Todo este tipo de extensiones de datos escaneados son lo que podemos importar. En dado caso de que no tuviéramos la conexión directa para escanear aquí, pueden usar cualquier otro software que, como les comento, por lo regular los escáneres vienen con su software de escaneo y pueden exportarlo en estas extensiones, que el más típico es el STL, digamos que es como el IGES del dato escaneado de las madres poligonales. De estereolitografía viene la abreviación. Hola. Ahora, para correr esto, deben de tener ya pues SolidWorks. Dado que ahorita no he visto el comentario, deben de tener SolidWorks y en cuanto a soporte es, bueno, al menos el soporte que podemos dar nosotros es de la versión más actual porque vamos de la mano, como somos Golden Partner, cuando sale una versión nueva, ahora que va a salir la SolidWorks 2021, va a salir el Geometry for SolidWorks 2021. Entonces, nada más podemos dar soporte al actual y dos versiones anteriores. Entonces, digamos, si ahorita estoy en SolidWorks 2020 y Geometry for SolidWorks 2020 es lo último que hemos sacado. Entonces, nomás te podemos dar soporte en esta, la 19 y la 18. Sí puede funcionar en versiones anteriores. Yo creo que hasta he visto la 2014, algo así. Pero ahí ya no hay soporte técnico. Eso por reglas también establecidos por SolidWorks y también en muchos de los softwares es de soporte de la versión actual a dos anteriores. Entonces, nada más en ese margen podemos apoyarlos. En dado caso que tengan la duda de cuál versión de SolidWorks debo de tener para poder trabajar. Entonces, es eso. La versión más reciente a dos anteriores. Son las que podemos ahí, digamos, soporte para apoyarlos, pero sí me ha tocado verlo en versiones un poco más antiguas. Hola, Juan. Juan. ¿Sí? Víctor, Javier, perdón, adelante, Javier. Buenas noches con todos. Mi consulta es, si tengo una pieza, ¿no? Sea cual sea su complejidad, la proceso en el Geomagic para SolidWorks. Y esta misma pieza la proceso en el Geomagic Design X. El resultado post-procesamiento es el mismo en ambos programas. Mira, siendo más correcto,
el procesamiento que tiene aquí en Geomagic for SolidWorks no es tanto de DesignX, es más como Geomagic Wrap. No sé si conozcan Geomagic Wrap. Es ese nivel de procesamiento. El que está en Geomagic Wrap sería básicamente el que tenemos aquí. Entonces sería diferente a DesignX. Mm, No ok. sé si conozcan Wrap. Ese es Eh, otro software que tenemos que es exclusivamente para puro procesamiento de datos escaneados. Es lo que hace básicamente. Tiene algunas otras herramientas, pero es más que nada para procesar datos escaneados. Que a lo mejor más adelante podemos ver también un webinar enfocado a ese software, que la verdad sí me gusta mucho cómo procesa los datos escaneados. Pero sí, se vas a encontrar diferencia en el procesamiento que tengas aquí al de DesignX. ok, gracias. No hay nada, Javier. Sobre las fechas que preguntaba aquí un usuario, les voy a decir rápido antes de continuar. La próxima semana, el día 27, que es martes, los martes en la comunidad tenemos la costumbre de hablar sobre temas orientados a metrología y G&T. En esta ocasión presentará Marcelo Cabañas de PQM. El tema es MCA. Posteriormente, el día miércoles 28 de octubre, presenta nuevamente 3D System, en este caso la plataforma es Cimatron, un overview para que conozcan la plataforma, y presentará Pablo Guillón. Es sobre la integración del diseño y fabricación de herramientales con Cimatron. En noviembre tenemos de forma general presentaciones de Simco, mostrando Top Solid, Size, las herramientas de medición con Calypso. Siemens presentará Solid Edge. Posteriormente PQM Enact, que son las herramientas de SPC en tiempo real en la nube. Polyworks Modeler, que es también para maneja ingeniería inversa, pero es una plataforma muy similar a Design, que son plataformas independientes de un CAD. PCDMIS con Hexagon y Altair Inspire con PQM nuevamente. Entonces, estén al pendiente en el grupo. Ahí se estarán publicando lo que son los eventos, y igualmente para que se registren, les llegue la invitación y se puedan conectar. Entonces, sí habrá más sesiones, y nuevamente veremos también DesignX y Geomagic para SolidWorks en otras sesiones. Adelante. Ok, aquí en el comentario que dijeron, sí, esto es la parte de resolución. Nosotros podemos procesar, pero aquí va a depender más del escaneo. Si tu escáner tiene poca resolución como es esta, o sea, una separación más amplia entre puntos, pues vamos a tener menos detalle. Si el escáner de donde viene el dato escaneado, digamos que lo exportas en nube de puntos, y si tiene este nivel de resolución, ese nivel de resolución te va a dar el software ya en la parte de la poligonización o la triangulación. Entonces, esto sí va a depender aquí. Bueno, que es Rolando que está mencionando. Sí, para el que comentara la parte de resolución, esto va a depender del nivel de detalle del escáner, no tanto del software. Esto es más dependiente del escáner. Que en este caso aquí, como pueden ver, entre menor es la distancia entre los puntos, los triángulos son más pequeños y por lo que genera un mayor grado de detalle. En este caso, pues, igual aquí pueden comentar con Moisés, ahí ellos tienen distribución de escáneres y tienen unos de realmente muy buena apreciación. Como pueden ver aquí en esta imagen que nos compartió Rolando, que entre mayor es el nivel de, más bien menor es la distancia entre los puntos, mayor es la resolución. Y entonces ya teniendo esa información que digamos en esta materia prima, eso es lo que vamos a estar observando aquí ya en el software. Al final de la sesión, cuando termine la grabación, quien se quede, podemos responder preguntas sobre los sistemas de escáner. Entonces, alguien no sé si tenga alguna duda con respecto al software, las herramientas, ¿qué les está pareciendo estas funciones que tenemos para SolidWorks? Si en dado caso, igual, si no son, digamos, usuarios de SolidWorks, en ese caso también tendríamos la otra opción de DesignX y posteriormente podremos observarla más a profundidad en otra sesión. ¿Alguien tiene algún Sócrates, comentario? no sé si quería preguntar.
A ver, aquí José Eduardo Hernández Galindo menciona si son herramientas un tanto básicas para comenzar a modelar las piezas escaneadas. Sí, la verdad es como un nivel de entrada las herramientas Yomai for SolidWorks para ya cosas más, digamos, más pro, digamos, en este caso, más profesionales o más avanzadas. Para eso ese software de Geomagic Design X, que ese funciona standalone, funciona independiente. Y menciona qué pasaría si quisiera escanear y modelar la carcasa de una caja de velocidades. Sí, sí podría trabajarse, pero digamos que comparando el Yomagic for SolidWorks y el Yomagic Design X, que es nuestro otro software, digamos que en Design X es entre 3 y 5 veces más rápido trabajar que en Yomagic for SolidWorks, porque también estamos limitados en cuanto a la capacidad de SolidWorks, que no está, digamos, aunque le damos las funciones para trabajar datos escaneados para hacer ingeniería inversa, no está tan potencializados como en DesignX en cuanto a velocidad y precisión en la reconstrucción de geometrías. Y Rolando dice, ¿cuál sería la ganancia en tiempo al diseñar usando escaneo contra desde cero? Escaneo, a ver. A ver, aquí no entendí. ¿Cuál es la Bueno, no sé si era eso lo que comenté. Es entre 3 y 5 veces más teniendo Design X comparado con Yomai for SolidWorks. Y Samuel dice, la otra opción que refieres corren en X, no, corre independiente, es Yomagic Design X, diseño X, que es un software propietario que tiene su propio motor gráfico de trabajo, todo totalmente independiente. Es un software standalone. A ver, José Eduardo menciona, en el caso de troqueles y medidas de precisión, ¿qué tanto puedo apoyarme del escaneo y modelado de piezas? Realmente sí te serviría mucho trabajar para troqueles y piezas de mucha precisión. Obviamente va a ir mucho de la mano también de la información escaneada, porque teniendo un buen escáner de alta precisión, incluso hasta podemos hacer ciertas compensaciones, porque al momento, aunque tenga un factor de error el escaneo, que todos lo tienen, cualquier dispositivo de medición tiene un rango de error. Como estamos hablando de ingeniería inversa, aquí tú puedes hacer compensaciones. Por ejemplo, ahorita yo saqué las caras laterales y me va a dar un valor de cómo está el dato escaneado, por ejemplo, de 19.98 milímetros. Entonces, tú ya sabiendo que tiene el factor de error, tú ya sabes que tiende ya a un valor de 20 y tú puedes hacer el ajuste, porque tiene las herramientas de CAD para hacer los ajustes en el croquisado. Obviamente, si estás trabajando milímetros, pulgadas, nada más tendrías que revisar bien qué tipo de redondeo tienes que hacer para compensar esos desfasamientos. Pero aquí tenemos un poco más de libertad en cuando estamos hablando de ingeniería inversa. Eh, Aquí Tostado, V Tostado 1400 dice, no entendí mucho de la plática, pero estoy seguro que aprenderé mucho de ustedes. Soy usuario de SolidWorks y Edge Intermedio. Saludos, cracks. Juan, déjame comentar un poquito de este último comentario. Nos estamos esforzando por crear contenido que les vaya a ayudar a ustedes, si son estudiantes o profesionales, en el proceso no solamente de generar un modelo a partir de una pieza física, sino también desde la concepción del diseño, evaluación, simulación y fabricación. El día de hoy tocó la charla para hablar sobre ingeniería inversa. Para la gente que preguntaba qué empresas lo manejan, se está dando mucho el caso para la gente que tiene troqueles y moldes, sobre todo que muchos de estos herramientales no cuentan en ocasiones con un modelo 3D por haber sido fabricado hace tiempo y son productos que aún se están produciendo en línea. De manera que ustedes, si van a salir próximamente, el conocer estas herramientas les puede ayudar
a proponer en la empresa que entran a trabajar que existe una herramienta que les va a facilitar la producción de herramientales en un tiempo récord, haciendo más productivo el uso de SolidWorks. Y de DesignX, que es la plataforma independiente, si no son usuarios de SolidWorks en su empresa, pudieran adquirir DesignX, que sería una plataforma totalmente CAD, pero orientada a generar el modelo matemático a partir de datos escaneados. En este caso le llamamos ingeniería inversa. Y nosotros básicamente vamos a estar generando más charlas donde, así como el día de hoy Juan Palomo nos apoyó, diferentes marcas y asociados nos estarán apoyando para presentar contenido que ustedes vean relevante, puedan aprender. En el caso de PQM se compromete, si a los que ya recibieron el correo pueden responder y hacernos preguntas, y buscaremos apoyarles no solamente en Geomagic para SolidWorks, sino en SolidWorks mismos o en otra plataforma. Ok, en otro comentario, ahorita estamos viendo mucho de piezas que ya existan, pero también se implementan en la industria automotriz en la parte de Style and Design. Como me han visto muchos que hacen prototipos en arcilla, incluso actualmente hacen primero en arcilla un boceto de cómo va a ser la nueva carrocería, etcétera. Entonces, ya que lo hacen, lo escanean, y a partir de escaneo ya hacen las superficies, en sí ya el CAD, a partir de ese prototipo en arcilla. Entonces, incluso desde la concepción de un diseño nuevo también se puede utilizar esta herramienta. Lo utiliza mucho en la industria automotriz, en la parte de styling design, en la parte de ser paramétrico, una pieza en arcilla, obviamente ya escalarlo en software, porque tenemos las herramientas para hacer eso. A ver, como departamento, aquí menciona, creo que es Eduardo igual, como departamento de ingeniería inversa, ¿cuáles son las herramientas esenciales para desarrollar con facilidad proceso de ingeniería inversa? Todo va mucho yo vemos como en tres flujos, o más bien tres partes. Primero, la adquisición de los datos, ahí va a ser la parte del escáner, el escáner 3D. Después, digamos, estamos el puente que somos nosotros, las soluciones de Geomagic, en el cual del escaneo lo convertimos a ya datos paramétricos, ya tener algún software, algún sólido superficie de ese escaneo. Y ya posteriormente se traslada a un software CAD, porque a lo mejor ya lo tenemos modelado, pero ya en el CAD falta la parte del ensamblaje, la documentación, análisis de elementos finitos, etcétera. Entonces, digamos, con esos tres puntos creo que ya tendrías un buen progreso. El escaneo, nuestro software que es para convertir el escaneo a un dato CAD, y luego ya un software CAD para ya hacer la documentación, hacer ensamblajes y algunas otras operaciones necesarias para validar que esté correcto ya todo el proceso, hacer todo el flujo completo en la parte de ingeniería inversa. Y luego de ahí ya, pues, ya se despega la parte de maquinado, etcétera. Que también ya un compañero, creo que aquí mencionó Moisés, que van a tener con Juan Pablo también de una presentación ya posteriormente del maquinado. Samuel dice, las piezas generadas con este software posteriormente se pueden analizar en software de estrés análisis. Es así como, sí, como lo comenté, incluso aquí en el nativo que viene SolidWorks Simulation, puedes hacer elementos finitos, análisis de elementos finitos, ya que tengas el dato escaneado o procesado. No sé si tenga alguien algún otro comentario, alguna duda, que algo no ha quedado claro de lo que vimos. Obviamente ahorita fue algo muy rápido, pero es más que nada el concepto, la idea de lo que, para lo que funciona el software, lo que queríamos mostrarles. Si no hay más preguntas, Juan, pues te agradecemos mucho tu participación. La verdad que esperamos que sigas participando junto con la gente de 3D System. Les recuerdo a todos que esta sesión fue grabada. Para los que tengan preguntas sobre el sistema de escaneo, al término de la reunión se pueden quedar unos momentos para responder también preguntas al respecto. Y nos vemos. Próxima reunión es el próximo martes 27 para hablar sobre los temas de MCA con Marcelo Cabañas, y próximo miércoles 28 con 3D System,
el software de Cimatron para la integración del diseño y fabricación de herramientales con el software. El presentador será Pablo Aguillón. Sin más por un momento, me despido y muchas gracias a todos por su tiempo, por haberse conectado. Ok, excelente, bueno, excelente noche a todos. Hasta pronto. Hasta luego.